Esta vez sí hay alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Entró en vigor a las 4 de la madrugada y se prolongará teóricamente durante 60 días. El ejército israelí no se replegará inmediatamente. En Líbano comienzan a regresar los desplazados a sus hogares o a lo que haya quedado de ellos, aunque el ejército libanés llamó a sus ciudadanos en algunas zonas a que esperen hasta la retirada efectiva de las fuerzas israelíes. Bienvenidos. Un acuerdo respaldado en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El ejército libanés deberá recuperar el control efectivo del sur del país. Hezbolá e Israel se retirarán del territorio en un plazo de 60 días por parte de las tropas israelíes. La duración del alto el fuego, dijo Benjamín Netanyahu, dependerá de lo que suceda en Líbano. Si Hezbolá viola el acuerdo o intenta rearmarse, amenazó el primer ministro israelí, atacaremos. Netanyahu explicó sus razones para aceptar el acuerdo. ¿Por qué hemos pactado un alto el fuego ahora? Por tres motivos principales. Primero, centrarse en la amenaza iraní. Y no me extenderé sobre ello. Segundo, dar un respiro a nuestras fuerzas y reponer material. No es ningún secreto que ha habido grandes retrasos en las entregas de armas y municiones. Estos retrasos se solucionarán pronto. Tercero, separar los frentes y aislar a Hamás. Desde el segundo día de la guerra, Hamás contaba con que Hezbolá lucharía a su lado. Con Hezbolá fuera, Hamás se quedará solo en la lucha. Nuestra presión se intensificará y eso nos ayudará en nuestra sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Y ya vamos a profundizar en los objetivos enumerados por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Ahora se incorporan Joan Cabasés y Maya Siminovich, nuestros compañeros en el terreno. Joan, estás en Beirut. ¿Qué pasa en estos momentos? Ahí regresa la gente, se cumple el alto el fuego en el país. ¿Qué viste hasta ahora, esta mañana? Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sí, hay mucho movimiento en las calles y hay mucho movimiento porque todos los civiles que han sido desplazados en las últimas semanas están intentando regresar a sus calles, a sus casas y a sus pueblos. Ahora mismo venimos de Dahi, estos suburbios de Beirut, donde Hezbolá tiene presencia de manera tradicional y que han sido continuamente bombardeados desde hace 2 meses. Y allí hay un montón de movimiento sobre el terreno. Es una situación un poco difícil de explicar porque la destrucción es colosal. No hay ni una sola calle que no tenga edificios bombardeados y totalmente destruidos, pero la gente está satisfecha por lo menos de poder regresar a su barrio, a su zona y poder intentar recuperar una cierta normalidad. Vemos en pantalla imágenes de la única autopista que conecta el centro y el norte del país con el sur de Líbano, con miles de familias, insistimos, yendo hacia esa zona y seguro que por desgracia muchas de ellas van a descubrir que ya no tienen casa, puesto que hay que recordar que el Banco Mundial estima que alrededor de 100.000 viviendas en este país han sido destruidas a causa de ataques israelíes. Y lo que vimos, Juan, además de toda esta destrucción, son festejos en las calles y también vimos muchas banderas de Hezbolá, la milicia chií libanesa apoyada por Irán. Esta tregua se analiza, porque vemos los festejos, entonces la pregunta obligada es si se analiza necesariamente como una victoria. También he visto análisis que lo analizan como una derrota. ¿Cómo lo evaluás vos o cómo se evalúa allí por lo que pudiste hasta ahora ver? Bueno, a nivel de Líbano también hay gente, parte de la sociedad civil, que ve esta guerra como una derrota clara por parte de Hezbolá. Hablamos especialmente de toda la población que no es musulmana chií ni tampoco es seguidora de la milicia y que se ha visto terriblemente afectada porque se han visto arrastrados a una guerra abierta con Israel que ellos de entrada no defendían. Mucha gente aquí en Líbano, hay que recordar, no estaba de acuerdo en verse arrastrado a una guerra abierta con Israel, aunque fuera por apoyo a la Franja de Gaza. Pero vemos como hay otras bolsas de población, la población más cercana a este grupo político y militar Hezbolá, que insisten en verlo como una victoria. En su punto de vista, Israel es más fuerte a nivel militar, pero ellos aseguran haber sido capaces de expulsar a las tropas del terreno libanés o de limitar su ofensiva. Hay que tener presente que prácticamente 500.000 de civiles
ha escapado del Líbano yéndose hacia Siria. Eso nos da una idea de hasta qué punto la situación era incierta. Mucha gente hasta hace pocas horas o pocos días no tenía idea de poder regresar a sus pueblos pronto. En cambio, este alto el fuego les permite regresar sobre el terreno y eso, aunque la destrucción, insistimos, sea colosal, les da una alegría que quizá va a durar solo unos cuantos días. Y vamos entonces ahora a Israel. Maya, uno de los objetivos de guerra de Israel en esta fase del conflicto era el regreso de la población evacuada del norte del país, fronterizo con Líbano. ¿Qué estás viendo o qué sabes vos? ¿Hay un regreso programado, anunciado de los desplazados en esa parte del territorio israelí? Hola Andrés, pues no, y Joan. No hay un regreso programado de manera abierta o explícita. Parece que parte de lo que Netanyahu dijo anoche, que su alocución en vídeo es un vídeo grabado y editado y no con periodistas para evitar preguntas, para explicar por qué estaba empujando este alto el fuego, que es una decisión personal de Netanyahu, no necesariamente pactada ni con su gobierno ni con todos sus ministros. Parte de la explicación, decía lo de ayer, era, decía él, tanto la liberación de los rehenes que están en Gaza por parte de Hamas, como devolver a los pobladores del norte. Estas dos cosas se entiende que son unos objetivos que él enuncia, pero que no hay ningún plan realista para que esto suceda. Tanto es así que los alcaldes de las ciudades del norte están absolutamente en contra de este alto el fuego, porque entienden exactamente lo que decía Joan también, que es un alto el fuego que durará lo que dure. Se supone que no mucho, no hay ninguna garantía de que Hezbollah no vuelva a atacar las comunidades del norte, dicen estos alcaldes, y por lo tanto no están promoviendo el regreso de la gente. Pero los que yo conozco, algunos habitantes de diferentes kibutzim y ciudades del norte, que dicen taxativamente que no pretenden volver. Algunos porque sus casas están destruidas y la mayoría porque tienen mucho miedo. Y justamente eso nos lleva al tema, vos hablabas de Benjamín Netanyahu con una decisión aislada o no consultada en el gabinete. ¿Cuáles son las reacciones en Israel, pero particularmente en la parte del gabinete, la parte del gobierno de la derecha o de la ultraderecha? Las figuras de sus ministros de finanzas, Bezalel Smotrich, y de su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. ¿Qué se pudo escuchar al respecto? Ellos rechazan el plan, lo consideran que es rendirse a Hezbollah, que es solamente posponer un problema que existe. Pero esta es parte de la narrativa de esta guerra, que el gobierno decía que juntos hasta la victoria total y todas estas consignas que significan lo que Netanyahu quiera que signifiquen. En el caso de Hamas, la intención, por lo que se ve y como ha ido evolucionando la guerra en este año, es realmente liquidar lo que haya allí en Gaza. Hamas, no Hamas. Hezbollah es diferente, toda la actuación ha sido diferente y ha habido una desvinculación incluso de las reivindicaciones de Hezbollah, que solamente harían un alto el fuego en una guerra que ellos iniciaron en apoyo a Hamas cuando hubiera paz en Gaza. El propio Hezbollah desvinculó esto como quería Israel y ahora se queda el asunto de Gaza, que continúa, esa guerra continúa y parece ser que, si entendemos las fuerzas del gobierno israelí, la ultraderecha no lo apoya, pero tampoco ha decidido restarle su apoyo a Netanyahu para que se convoquen nuevas elecciones y descomponer el gobierno. Se han quedado calladitos. Lo que está pasando básicamente es que se están quedando muy callados con respecto a eso. El único que habla es Netanyahu. Y se sospecha que es que la intención de Bezalel Smotrich y de Ben-Gvir y de esos partidos tiene la vista puesta en Gaza, en una repoblación de algunas áreas, de muchas, de pocas, no se sabe, nada de esto es en abierto, pero Gaza está en las ambiciones colonialistas y obviamente o no tan obviamente, Líbano no. Por lo tanto, es tolerable que se haga un alto el fuego, según esta teoría, y Gaza continúa como lleva haciéndolo un año. Vamos a ir a Gaza más tarde en el programa, volvemos a Beirut, al Líbano. Joan, también quería preguntarte sobre las reacciones principales que hayas podido ver ahí en terreno y que nos cuentes sobre los puntos principales de este acuerdo concretamente.
Bueno, ya lo hemos ido comentando. El acuerdo se basa principalmente en que tanto las tropas israelíes como los hombres de Hezbollah se van a retirar del territorio que entendemos como sur del Líbano durante los próximos 60 días. En su lugar, miles de efectivos de las tropas regulares del Líbano van a tomar el control sobre el territorio, asegurando en principio que Hezbollah no reaparezca ni se rearme en esa zona. Una tarea de prevención en la que los cascos azules también, por supuesto, van a tomar parte. Pero, sin embargo, vemos cómo el contenido de esta tregua da lugar a confusiones y ambigüedades. Estamos viendo cómo se respira entre las autoridades israelíes la preferencia de que sea Hezbollah el que se retire primero de esa zona. Podemos imaginar que por parte de Hezbollah las desconfianzas pueden ser las mismas. Entonces vemos cómo puede haber un número de situaciones sobre el terreno que un lado o el otro perciba como una amenaza o como un incumplimiento del acuerdo definitivo, con lo cual ahora mismo no hay certezas de que estos 60 días de alto el fuego se puedan cumplir. Y luego otro aspecto importante a comentar es que esto es un alto el fuego temporal, no es una paz definitiva. Estamos en una región y hablamos de una frontera que ha visto varios conflictos en las últimas décadas que han sido terminados, se podría decir, en falso, siempre con treguas temporales, pero sigue habiendo un conflicto de base que nadie se está preocupando de cerrar, de sanar la herida de una manera mejor. Hemos estado viendo cómo los ataques a cada lado de la frontera han ocurrido hasta el último minuto antes de que esta tregua se impusiera, que entrara en vigor, y eso hace pensar que ambos lados tienen todavía ánimo de venganza contra el contrincante. Y Joan, siempre intentamos explicar un poco la situación compleja del Líbano, la situación política, a quienes nos están viendo. Hezbollah, la principal fuerza armada del país, no es el gobierno, y la fuerza armada del gobierno apenas tiene poder. ¿Cómo se insertó Hezbollah, el grupo armado, en la negociación de este acuerdo? Sí, Hezbollah ha estado participando en estas negociaciones no de manera directa, sino más bien de manera indirecta a través de un aliado de esta milicia a nivel local libanés. Hablamos en concreto de Nabi Berri. Berri es uno de los grandes líderes de este país. En su día, durante la guerra civil, era un comandante militar de una milicia llamada Amal, y más tarde él era uno de estos líderes que de un día para el otro pasó de ser el líder de una milicia en tiempos de guerra civil a señor del gobierno, uno de los líderes tradicionales, como se les llama aquí. Entonces, Nabi Berri actualmente, un señor de más de 80 años, sigue siendo desde hace 30 años el presidente del Parlamento del Líbano y es el líder de esta milicia también chií libanesa llamada Amal, que insistimos es un aliado de Hezbollah a nivel local en Líbano. Entonces, Nabi Berri ha estado negociando en nombre de Hezbollah, a pesar de no ser miembro de Hezbollah, con Amos Hochstein, el negociador estadounidense y ciudadano israelí, que ha estado viniendo repetidas veces al Líbano, también a Israel, en un intento por impulsar en nombre del equipo demócrata de la Casa Blanca un alto el fuego. Ha sido el mismo Amos Hochstein el que en horas recientes ha asegurado que las tropas israelíes supuestamente tienen que abandonar Líbano de manera gradual durante las próximas semanas. Así que vamos a ir viendo también cómo cada una de estas partes supervisa el acuerdo definitivo. Y justamente la presencia de este funcionario en la región varias veces y por varios días era lo que alimentaba las versiones de que se estaba cada vez más cerca de un acuerdo, algo que para los observadores nos dejaba igual algo escépticos, porque también se habló muchas veces que un acuerdo en Gaza estaba cada vez más cerca y algo que no sucedió. Pero esta vez sí ocurrió. Ya escuchamos los tres motivos principales de Netanyahu para aceptar esta vez el alto el fuego. La pregunta para Maya en Tel Aviv, Maya Siminovich: ¿por qué ahora sí se llegó a un acuerdo? ¿Por qué ahora, al menos aislado, Netanyahu sí aceptó el acuerdo? ¿Qué cambió en los últimos días? Probablemente cambió que las condiciones bélicas. Israel consiguió lo que quería. De verdad acabó con el liderazgo de Hezbollah, que resurge y resurgirá, pero acabó con el mítico Hassan Nasrallah.
empujó a las fuerzas de Hezbollah más allá, donde ellos pedían, más o menos alrededor del río Litani. Destruyó miles de sus lanzaderas y cohetes y también impidió el paso de muchísimos misiles que entraban por Siria. O sea que los objetivos militares básicamente estaban conseguidos los que se marcaron, que de nuevo no es acabar con Hezbollah, que sería algo imposible y tampoco lo declararon así. Y ese es el conflicto que hay aquí en Israel, que por eso lo desvinculan tanto de Hamás. Hezbollah no tiene un conflicto con Israel territorial, es de otra índole, es de simpatía y de apoyo a los palestinos, hasta que se ha demostrado que tampoco es necesariamente eso lo que les guía. Con lo cual es realmente un conflicto súper complejo y es muy difícil explicarlo, no hay una manera objetiva de explicarlo. Los israelíes se lo toman de verdad como que es algo que va a continuar. O sea, aquí se vive con la espada y era así, y hay momentos peores, momentos mejores. El motivo principal, además, aparte de que Israel consiguió sus objetivos militares o los que se había establecido, la presión norteamericana seguro e internacional, y el hartazgo de la población. Es una población, los reservistas y soldados rasos son, aparte de un ejército pequeño, pues agotado de una guerra de un año, que los que salían de Gaza iban al norte y viceversa, y es bastante insostenible. Hay movimientos también de soldados y rasos y reservistas que se niegan a servir, que no son la mayoría, pero hacen bastante ruido. Y hay un quiebro en la población desde todo punto de vista, también con los ultraortodoxos que no sirven en el ejército, también con la carestía de la vida. Y lo que brilla por su ausencia aquí es todas las informaciones del daño que Israel ha infligido tanto en Gaza como en el Líbano, por ejemplo, que es algo que realmente es muy, muy, muy criticable a la prensa israelí, que salvo contadísimas excepciones, se ha alineado detrás del ejército que no del gobierno. Y cuenta cosas y mantiene en la ceguera a los israelíes, a la gran mayoría que nos interesa por leer o ver televisiones extranjeras, pues no se enteran muy bien de lo que está haciendo su país y se sorprenden de la crítica internacional después. Bien, es un día atípico hoy en este conflicto, donde vemos un poco de alegría de ambos lados en el marco de un conflicto horroroso que ya lleva más de un año. Joan, la resolución 1701, ¿por qué deberíamos esperar que se implemente ahora lo que no pudo implementarse en 18 años? ¿Solamente por optimismo o hay algún otra razón que nos haga pensar con cierto optimismo más allá del día de hoy en que se celebra una tregua temporal? Bueno, si somos honestos, creo que no hay mucha gente que confíe en esta resolución, ni en el lado israelí ni en el lado libanés. Sobre el terreno, la sensación es de que estamos alcanzando esta tregua no por el contenido en sí, ahora repetido, de esta resolución, sino más bien por un acuerdo paralelo, lateral, que Israel ha conseguido cerrar con la Casa Blanca, y es este acuerdo según el cual Israel podría atacar al Líbano si Israel percibe que Hezbollah o está presente en la zona fronteriza o se está rearmando o de algún modo está violando el acuerdo cerrado. Antes, eso sí, hay que reconocer que Israel debería pedir permiso a Washington para lanzar este ataque y que debería de algún modo constatar o demostrar que el ejército regular libanés desplegado en el sur del Líbano no ha lidiado con esta hostilidad o con esta supuesta amenaza. Pero bueno, este último año de guerra, tanto en la Franja de Gaza como en Líbano, ha demostrado hasta qué punto Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos, están por la labor de apoyar a Israel en sus asuntos o preocupaciones de seguridad. Entonces, con esa carta en la mano de acuerdo entre Estados Unidos y Israel, no hay muchas dudas de que si Israel en los próximos 60 días o más allá percibe una amenaza del lado libanés, la Casa Blanca le va a permitir lanzar este ataque, con lo cual, insistimos, estamos ante una tregua temporal que no da ningún tipo de garantía ni de certezas
para el futuro. Por desgracia, hoy sobre el terreno en Dahie, donde hemos estado, hemos hablado con personas de 50 o 60 años de edad con un montón de guerras a sus espaldas con Israel, con lo cual me parece, hablando con estas personas, que no tienen ninguna percepción de que esta sea la última guerra que vayan a sufrir entre Hezbollah o otros grupos dentro del Líbano e Israel. Alivio temporal entonces, pero poco optimismo. Vamos a ir cerrando el programa en Tel Aviv. Maya, escuchábamos a Netanyahu hablar de Irán, hablar de Hamas, de los rehenes a veces olvidados. Habrá seguramente nuevos intentos de Estados Unidos y de los países árabes para negociar una tregua ahora en Gaza. ¿Vos dónde crees que va a estar el foco de este conflicto en las próximas semanas? Aunque estoy en la tierra de los profetas, esto de tratar de ver qué va a pasar en el futuro resulta imposible. Lo único que me parece alentador es que esta mañana ha habido un alto cargo de Hamas que ha dicho que están preparados también ellos para firmar un alto el fuego con Israel después de que Hezbollah lo haya hecho, con lo cual, si es verdad y si eso continúa así, pues por supuesto los negociadores que están todo el tiempo negociando así a fuego lento, hace falta que Netanyahu dé el sí, el visto bueno y que mande a sus negociadores principales para que algo medio pase. Si esto es así, Hamas da señales de que efectivamente también está dispuesto a deponer las armas, Israel está dispuesto a salir de Gaza y sobre todo que Hamas está dispuesto a soltar a los rehenes, que al fin y al cabo era lo que algunos pensaron al principio de la guerra. Esto es cuando secuestraron a esas 251 personas. Se creyó en Israel que iban a negociar rápidamente, iban a soltar a esos rehenes y iban a liberar a todos los miles de presos palestinos que Hamas pedía. Y eso fue algo que he recordado últimamente, que había gente que lo pensaba y que lo hablaba y se diluyó aquello tan rápido y un año después esa gente está, bueno, hay 100 liberados y hay un montón de muertos y un montón de personas que quién sabe cuál es su estado. Y la preocupación principal de este gobierno no son los rehenes, esto lo sabe la gente que sale a manifestar todo el tiempo y es una crítica que viene de todos lados, de todo el espectro político. Los americanos continúan en eso, los egipcios también. Entonces, a lo mejor, como digo, si Hamas sí que da muestras de que ahora sí tiene interés y Netanyahu, que el principal obstáculo, efectivamente hace cosas diferentes a las que ha estado haciendo, porque ha ido improvisando cosas, no salir de Rafah, quedarse con el corredor Filadelfia y demás cosas que servían a su estrategia bélica del momento. A lo mejor esta paz con Hezbollah, por muy temporal que sea, hace que algo cambie en el frente sur. Pero es verdad que esto tiene que ser solamente por presión externa, me parece a mí, y presión negociadora, porque de motu propio no tiene pinta que vaya a cambiar nada en Gaza, lamentablemente. Y seguiremos el futuro del conflicto con ustedes dos, con Maya Siminovich en Tel Aviv y con Joan Cabasés en Beirut. Muchísimas gracias como siempre. A vosotros. Gracias, Andrés.